estaba pensando ahora un poco, escuchando lo que decían los compañeros anteriores y capaz que lo hago bien cortito, pero voy un poquito más atrás y pensar que hay ciertos procesos de urbanización que se han dado en Montevideo que por supuesto que exceden la lógica nacional, ¿no? Y que entran dentro de procesos de urbanización propios de las ciudades latinoamericanas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y para pensar esos procesos de urbanización de la ciudad latinoamericana, que tienen algunos rasgos comunes en los diferentes países de la región, bueno, los sociólogos y las sociólogas y los estudiosos del urbano han propuesto diferentes abordajes, ¿no? Pero creo que hay como algunas líneas que se repiten y que hacen a lo propio de la estructura urbana latinoamericana y de los procesos de desigualdad en las ciudades. En todas las ciudades en todo el mundo operan dos lógicas en la producción de la ciudad, que es la lógica del Estado y la lógica del mercado, ¿ah? Y ahí las ciudades van armando su morfología de manera particulares. Esas lógicas son insuficientes y operan mal históricamente. Hay diferentes teorías que dicen por qué operan mal en el caso latinoamericano, y surge una tercera lógica, que es la lógica de la necesidad, una lógica que va más allá del Estado, más allá del mercado, que desafía las propias lógicas de acumulación capitalista en su formato original, por decirlo de alguna manera. Eso fue algo que moldeó las ciudades latinoamericanas desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad, y creo que es lo que tenemos de alguna forma, de forma general, lo que tenemos por detrás de esa producción sumamente desigual que se comienza a generar a partir de ese momento, y que está muy asociada, entre otros aspectos, a esta lógica de la necesidad y de la producción en masa de periferias hiperdegradadas, capaz que es la forma más visual que tenemos, pero también de intersticios en la ciudad formal de precariedad muy extrema en medio de contextos prósperos, ¿no? Como pueden ser en casas de inclinato, pasillos al fondo de cualquier barrio de área central, incluso costera. Esa es la primera forma de la desigualdad que me viene a la cabeza, o sea, que me viene a la cabeza cuando pienso en los estudios urbanos, etc. Y ahí me interesa como señalar como dos procesos que se han dado, capaz que para pensarlo más en lógica histórica, en el contexto de acumulación capitalista industrial, como los que capaz que se conocieron en las ciudades latinoamericanas hasta la década de los 70 por lo menos, ese patrón de desigualdad que ya estaba instalado, por más que capaz que en el imaginario nacional lo tenemos a Montevideo hasta la década de los 80 como un conjunto urbano integrado y de cercanías. La bibliografía y sobre todo la historia urbana nos muestra que esas fragmentaciones, esas desigualdades ya estaban instaladas al menos desde la década de los 40 o antes, pero bueno, en contexto de capitalismo industrial y de sustitución de importación, las ciudades latinoamericanas, en Montevideo en particular, asumieron una estructura, como decir, bastante dualizada, por decirlo de alguna forma, de centros y centro, en el caso de Montevideo, de centro urbano y costero próspero, con niveles de vida similares a las ciudades europeas, y que a medida que se alejaban hacia los barrios periféricos tendían a empeorar esas condiciones, y comenzó a operar con fuerza esta tercera lógica de producción de la ciudad, que era la lógica de la necesidad, de la autogestión, que fue interpretada de manera punitiva por algunos y de manera también como sujetos históricos al que se le aportó cierta ilusión de que, con todo lo que sabían hacer, podían también hacer otras cosas, se les exigía mucho. Esa lógica de la ciudad dual, polarizada, comenzó a transformarse en contextos postindustriales y de globalización a partir de la década de los 80, por diferentes razones que no me voy a extender para no atomizar, pero sí podemos decir
que, bueno, eso es lo que capaz que lo que comentó un poco la compañera antes, ¿no? En los casos de los barrios industriales, los procesos de desindustrialización, de pérdida de trabajo formal, de pérdida de identidad en torno al trabajo, a la fábrica, etcétera, fueron produciendo nuevas fragmentaciones al interior de estos barrios, y a su vez en contextos de las élites también se modificaron los patrones de acumulación y las formas de reproducir su vida y de acumular renta, básicamente. Y esto a lo que ha dado lugar en los últimos 30 años, en lo que en la bibliografía se habla de una ciudad fragmentada y de desigualdades en una pequeña escala. Entonces ahora lo que vemos son, y me quedo un poco con lo que decía el compañero al principio, Denis, de las distancias. Bueno, creo que justamente un rasgo distintivo de las ciudades contemporáneas latinoamericanas y de Montevideo, lo estamos viendo comenzar a surgir ahora, capaz que en otros países de antes, es esa fragmentación, esa desigualdad en la pequeña escala, donde en un barrio periférico o en contextos de metropolización, como puede ser Villa Tato o Colonia Nicolí, etcétera, tienen enfrente los barrios más ricos del Uruguay, y bueno, y capaz que esa polarización y esa dualización que veíamos antes tan clara se manifiesta ahora en esos procesos más de cercanía que bueno, que también suponen otros desafíos, ¿no? Pero nada, la dejo por ahí. ¿No? En Marce, Marcelo, si te parece bien, también abierto a que tanto Víctor como Jimena tercien en la conversación, pero una pregunta sobre todo pensando en ti. La desigualdad es un concepto, como decíamos recién, abstracto, ¿no? Entonces, ¿cómo lo has visto? ¿Cómo funciona, te parece? Justo se me apagó el celular. En la cotidianeidad. Me encanta en la vida de las personas. Bueno, y en el enlace social. ¿Cuáles son entonces las principales consecuencias que ves de esta dinámica general que planteaba querido Víctor? Es un asunto central, porque en realidad podemos explicar en una clase que una sociedad es una estructura de desigualdades. Podemos argumentarlo en ese sentido, ¿no? Una sociedad, una estructura de desigualdades que están en papel, ¿no? Es una explicación. Pero ese esquema interpretativo, porque es una realidad, porque podemos tener diferencias de ingresos, podemos ser varón, mujer, podemos arrastrar en nuestro color de la piel los efectos de la esclavitud hace 6 generaciones en algunos casos, ¿no? Entonces, podemos explicar la desigualdad y cualquier estudiante lo puede entender, y cualquiera de nosotros tenemos una rápida aproximación a la desigualdad. Pero en las interpretaciones de los sujetos, ¿por qué les va mal? ¿Por qué a otros les va mejor? Les va, ¿no? Pueden ser muy distintas realidades. O sea, los hijos de los trabajadores del antiguo cinturón rojo de París votan al Frente Nacional y le echan la culpa de sus pesares a los migrantes, ¿no? Y son hijos y nietos de socialistas y comunistas. Entonces, interpretan su suerte no por la desigualdad, no por el lugar que ocupan en la estructura de esa sociedad y en las dificultades, que algunas dificultades las introdujo muy bien Víctor con el tema del desplazamiento del capital a otros lugares, un momento postindustrial. Eso también le pasó a los trabajadores del antiguo cinturón rojo de París, que en algunos lados sigue siendo cinturón rojo y en otros lados votan al Frente Nacional. ¿Y eso por qué? Porque se interpretan las cosas de una manera diferente. Un trabajador pobre argentino que no recibe una prestación a veces interpreta su suerte mala, de que el billete que hace día a día en el mercado informal se le escurre de las manos por la hiperinflación, y interpreta eso porque le dan a mi vecino que enfrente. Y toma otra interpretación, no es la desigualdad que lo ha puesto en el lugar donde está. Tal vez no tenga nada que ver con su madre que vino de Jujuy y que interpreta que el peronismo le dio sus primeras frazadas, ¿no?
aquello que dijo Maradona, ¿no? O lo que dijo Gatica, ¿no? Yo soy apolítico, soy peronista nomás. Claro, pero eso es una interpretación completamente encarnada de lo que de aquello a lo que le debo mi suerte. Entonces, pero hay otras interpretaciones sobre la desigualdad y que encarnan de otra manera. No, la culpa es de estos que reciben y les dan y no están trabajando y usan la plata para comprar vino y no dan nada. Entonces escuchaba, yo estoy de acuerdo con las transferencias por el hecho de ser humanos y universales, y no importan las banderas. Por ahí los peronistas lo interpretan distinto, capaz que para ellos las banderas sí importan, para mí no. Ahora, el lazo social, parte de la pregunta que hacía Sebastián, tiene que ver con un entramado relacional en el que nos sentimos parte. Ahora, si yo siento que hay gente a la que se le da a partir de lo que yo compro y el dinero se me escurre y le dan a alguien que no trabaja, la interpretación por desigualdad desaparece. Ya no es patrón, que puede ser una app de Rappi, trabajo con mi moto, ¿no? ¿Dónde está el patrón? En el mundo industrial era claro, era la empresa, eran los ingleses, ¿no? O era el sardo burgués. Había un modo de interpretarlo mucho más claro. Entonces, se nos escapa un poco, no se gana una elección ni se genera una mejor interpretación colectiva por decir mejoramos el Gini, el índice Gini. Y eso da un numerito, 0,3 puntos subjetivos. Entonces, ¿no? Lo interesante es producir interpretaciones que encarnen en las personas. Creo que me estoy yendo muy lejos. A partir de eso pensé en otras cosas, pero capaz que lo podemos dejar por acá como problematización. Efectivamente, lo que vivencian las personas no es la desigualdad, es la precariedad. Eso es lo que vivencian. Los modos de hacer el dinero. Y tuvimos una instancia de trabajo de campo junto con mi de investigación colaborativa con Sebastián y un conjunto de personas que están en distintas situaciones de precariedad, y nos contaban muchas maneras de hacer dinero que iban desde el Estado, lógicas de Estado, lógicas de mercado y lógicas de necesidad en el mismo día, haciendo la forma de ganarse la vida. La que le formulé. ¿Cómo han tenido entonces en este marco lugar las políticas públicas en el territorio? ¿Y qué aspectos te parece que han resultado problemáticos? ¿Cuáles positivos? En este marco que bien planteaba Víctor y caracterizaba a Marcelo. Bueno, buenas tardes primero. Cuando leí la pregunta, porque la mandó, lo que pasa es que yo creo que la mandó el sábado, el domingo, ¿viste? Para gente que tiene droga dura con la computadora, ¿viste? Que no la suelta nunca, bueno, y en mi caso. Y entonces, lo primero que me surgió fue decir, ¿qué territorio y qué política? ¿O qué política y qué territorio? Porque no es una respuesta a esa pregunta que se responda igual según qué tipo de política o qué territorio estemos pensando. Yo diría que este vínculo de política pública, política social y territorio surge su ubicación como más fuerte en los 70, en los 80 con la crisis, el estado de bienestar y asociado al modelo fordista, en fin, todo ese combo como realidad donde existió y como horizonte donde para el resto de los países, entre ellos nosotros. Y eso ahí surge, aparece, digamos, yo diría de dos maneras, básicamente, dos maneras básicas. Una que tiene que ver todo el tema de la descentralización, que pasa a tener mucha fuerza a partir de esos años y que en algunos casos tiene que ver con esa mirada más liberal que se va instalando en los años 70, 80, porque además, digamos, de esas modificaciones lo que hay es una mirada liberal que toma hegemonía en la manera de interpretar la realidad, y entonces
que tiene como un eje central la crítica al Estado y la descentralización como una manera de precarizar el Estado, trasladar competencias, en fin, debilitar al Estado. Pero eso no es la única manera de entender la descentralización, y hay otras maneras progresistas, por llamarlo de alguna manera, que dicen que el Estado tiene un rol a cumplir en la provisión del bienestar, pero ha operado de una manera excesivamente centralizada, que no permite dar cuenta de la diversidad territorial, local y territorial, ¿no? Que hay que pensar las políticas, digamos, que recojan esa diversidad, y también la posibilidad de que los distintos territorios, personas, también puedan participar en ese proceso de poder opinar qué quieren, para dónde quieren, qué recursos, en fin, apropiarse de la cosa pública de alguna manera. Y en ese sentido, digamos ahí, territorio y política nos atraviesan a todos, ¿no? Podemos pensar en la descentralización de Montevideo de los 90, nos dividimos, primero nos dividieron 18 centros comunales, después vinieron los municipios, pero en principio esa convocatoria era para todos. Insisto, para todos poder participar, para todas las políticas, distintas políticas, aunque no fueran las mismas, pero la descentralización nos atravesaba a todos. Pero después hay otra cuestión que es más en la que me voy a meter, que tiene que ver con, no le encontré un nombre adecuado, pero es esto de cuando lo territorial toma importancia, cuando empezamos a pensar, cuando pensar la realidad nos supone también pasar por el territorio. Y ahí es que me viene la pregunta de qué territorio, qué política, qué territorio. Ahí hay una cuestión, es que determinados aspectos que se plantean, hay aspectos que aparecen, que en su formulación, ¿cómo explicarlo? A ver, se anuncian asuntos como generales y relevantes que no aparecen vinculados a la pobreza, pero que sí están pensados, son pensados desde la pobreza. Por ejemplo, en un determinado momento se instala la idea de la intersectorialidad. Parecería que hay una cantidad de problemas sociales que no los logramos resolver porque no habíamos superado la sectorialidad en la que está organizado el Estado. Y eso a su vez, como respuesta o como consecuencia de la idea de la multidimensionalidad de la pobreza. Entonces, ahí, y eso, ¿no? la intersectorialidad tiene un correlato territorial, porque la idea es que más allá de articulaciones a nivel central, en lo territorial es donde eso se expresa y donde toma forma y donde toma carne la política social más próxima. Entonces, la multidimensionalidad de la pobreza, digamos, y volviendo desde ahí, ¿no? O sea, la intersectorialidad aparece como una cuestión relevante para la política social, pero que en realidad supone vinculación con la pobreza. Ya sé que no estoy siendo clara, voy a hacer un esfuerzo mayor. A ver, insistimos e insisten mucho con esta idea de la multidimensionalidad de la pobreza. Y no es la pobreza lo que es multidimensional, o la pobreza es multidimensional, como lo es la riqueza multidimensional. Entonces transformamos como una cuestión de esencia de la pobreza la multidimensionalidad, cuando no lo es. Lo que es multidimensional en la pobreza es las múltiples dimensiones precarizadas, vulneradas, etc. Pero la riqueza también es multidimensional. Entonces ahí hay un primer problema, que parece que hay algunas cosas que son asociadas, parecen vinculadas por presencia o por ausencia a la pobreza cuando no lo son. Entonces acá hay la intersectorialidad, que después va a traer la relevancia del territorio, aparece asociada a una cuestión que no es exclusiva de la pobreza, como digo, es la multidimensionalidad. Y ahí aparece la intersectorialidad que se instala como idea, ¿no?, de la política social, pero que en realidad la estamos pensando en relación a la pobreza. Pero no decimos que la pensamos en relación a la pobreza. Cuando pensamos en las mesas de coordinación interinstitucional, no están en Parque Rodó, de vivo yo. Yo tengo un centro comunal, tengo un municipio, pero no hay una mesa de coordinación interna donde está la escuela que me lleva mi hijo y la mutualista y el taller de plástica, ¿no? Nadie pretendía que el pediatra coordinara, que mi hijo coordinara con la maestra. Entonces,
construimos entonces este dispositivo, por ejemplo, de la intersectorialidad, que parece tomar una esencia desvinculada, insisto, de la pobreza. Nosotros no tenemos preocupación central por la intersectorialidad fuera de la pobreza, no, centralmente, como digo, la idea de intersectorialidad viene en este paquete de ideas de combate a la pobreza de los 80. Pero después, como digo, lo separamos de esa discusión de la pobreza. Y la otra expresión de esto es también, como otra forma, el tema del capital social. El tema del capital social también es la idea, ¿no?, de Banco Mundial y Fondo Monetario, y que aparece también en estos años. Y también la idea del capital social tiene un correlato territorial, también ahí aparece, desde ahí llega también la importancia del territorio. ¿Qué es lo que dice este capital social? Bueno, hay una cantidad de cosas que las personas, como que acá se planteaba, una cantidad de actividades, vínculos, etcétera, necesarios para la vida social, que se dice que no los habíamos visualizado. Y eso es un aspecto positivo, pero entonces, ¿qué es lo que dicen en esta mirada? Dice, bueno, no los habíamos visualizado y veamos que hay un aporte, entonces de alguna manera dejemos que la sobrevivencia quede recostada en ese capital social y podemos despreocuparnos de otra cosa porque en realidad descubrimos. Entonces, también acá, desde esta idea del capital social, también aparece lo territorial, pero de nuevo aparece solamente vinculado con los pobres. Entonces, insisto, se produce ahí desde esta forma un desplazamiento del eje central, que es volver a la pobreza. Porque, y con esto termino, lo pasé para la próxima, esto es muy claro. La preocupación con lo territorial, o lo territorial nos aparece en la política social en relación a los pobres y a la pobreza. No pensamos en clave territorial si pensamos en Pocitos. En todo caso, ni siquiera demasiado tampoco cuando pensamos en clave de segregación territorial, porque en principio cuando pensamos en clave, pensamos en asentamientos y no sé qué, no pensamos en los barrios cerrados o las distintas expresiones de la riqueza de encierro. Entonces, y con esto cierro, hay algo de lo territorial y de la política social que aparece como con una formulación general, que después cuando lo vamos a ver está asociado a la pobreza, pero sin decir que aparece asociado a la pobreza. Repito, precisamos coordinar porque parecería que antes no fue mal sin coordinar, pero en realidad precisamos coordinar a partir de que tenemos tres lugares en un país para repartir para distribuir entre 45 personas. Entonces ahí tenemos que empezar a ver, pero no es bueno, nada, lo voy a decir. La que nos convoca tan lejos, tan cerca, tiene nuevamente varios aterrizajes, varios sentidos. Evidentemente, academia, política, sociedad, evidentemente el Cerro, Casaballe, San Carlos. Hay una otra arista de ese título. Posiblemente conozcan la preciosa película de Wim Wenders, Far Away, So Close, tan lejos, tan cerca. Es buena, tiene una cosa muy especial. El argumento de la película, no voy a spoilear el final, son unas figuras angélicas, ángeles, que viven acompañando con compasión, con cariño, con cercanía, casi tocando, observando atentamente a los seres humanos. Hay uno de ellos que decide eliminar su carácter angélico, dejar de ser ángel y vivir como centelio. Entonces, pienso en la academia, en esas figuras quizá bien intencionadas, que observan con atención, observamos con atención, con cercanía, más o menos compasión, más o menos comprensión, la sociedad, que al fin y al cabo integramos totalmente. Y hay una decisión, una distancia entre nuestras miradas, la vida cotidiana. Entonces, la difícil pregunta que les hago, a ver si se animan, ya sea mirando de lejos o de cerca, es cómo nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros análisis pueden imbricarse con la vida social cotidiana, en estos contextos de desigualdades territoriales, donde frecuentemente prestamos atención al pueblo de abajo de la desigualdad sin darnos cuenta del carácter relacional. Una pregunta difícil, pero ¿qué pasa si les ocurre algún elemento para avanzar en la conexión
Buena pregunta. No, a ver, se me ocurre retomar algo que en los cursos sobre estudios urbanos o sobre sociología urbana decimos bastante, que son las tres dimensiones del espacio. Eso es algo que es bastante como teórico, pero como que se hace carne muy fácilmente en las cosas, por lo menos en las cosas que hacemos nosotros, pero creo que cada uno lo puede interpretar para su vínculo cotidiano con la ciudad, con el territorio, con el barrio. Hay una discusión bastante clásica en las ciencias sociales que distingue el espacio como algo físico, como un receptáculo donde nosotros ponemos objetos, y que de hecho en buena medida se ha entendido así siempre. Como decía Jimena, si bien ya tiene ciertos años, es como medio novedoso que problematicemos desde lo social el territorio. Capaz que tiene varias décadas, pero no siempre fue así. Muchas veces el territorio desde los tomadores de decisiones, desde los políticos, se fue visto como un lugar que había que llenar con cosas. Y desde la sociología y desde otras ciencias sociales se ha discutido mucho el carácter social del territorio y el carácter del territorio como algo construido desde la acción de todas y todos, desde la acción que todas y todos realizamos sobre él. Esa tensión entre estas dos formas de mirar el espacio creo que queda bastante bien cristalizada en una dialéctica que propone un autor de hace mucho tiempo que se llamaba Henry Lefebvre, que hablaba de tres formas de ver el espacio y que el espacio estaba construido de tres maneras al mismo tiempo, por decirlo de alguna forma. Y en una claramente está él dice, bueno, el espacio es, en primer lugar, es un espacio concebido. Y ese espacio concebido es el espacio que diagraman y que planifican los técnicos, los políticos, y bueno, creo que ahí la primera forma de ver el accionar de un universitario, y creo que los que sean políticos acá, somos los que tomamos, supuestamente nosotros los que lo analizamos, los políticos los que toman decisiones, pero lo podemos pensar desde nuestro quinto piso de Facultad de Ciencias Sociales o desde el piso 550 de la Intendencia, no tiene miles de pisos, pero de 4, o bueno, pero desde cada lugar planificando. Esa es una forma de incidir. Esa forma, dice Lefebvre, entra en contradicción, en conflicto con dos formas. Una es la de apropiarse simbólicamente del espacio. El espacio es algo más que algo que se concibe. Para mí, 18 de julio es una avenida seguramente concebida hace mucho tiempo por un arquitecto, etc., pero es una avenida que para nosotros tiene una carga simbólica también. Es el lugar donde fuimos a festejar determinados triunfos, donde hay otra forma de involucrarse con el espacio que no es solo desde la concepción del mismo como algo físico, una forma que es la carga que tiene nuestra identidad y las reflexiones que hacemos en el espacio. Y hay un tercer lugar para producir el espacio, que es el de la práctica cotidiana, el de habitar lugares y el de apropiarnos de ellos. A la academia, y creo que a la política, siempre se les vio del lado del espacio concebido. Creo que a los movimientos sociales, a las vecinas y a los vecinos, los hemos relacionado más con la práctica cotidiana del espacio. Y creo que un desafío dentro de las ciencias sociales, y creo que dentro de la universidad en general, porque capaz que las ciencias sociales, justo en eso, capaz que lo que tenemos un poco más de sensibilidad pero creo que es algo que desde las diferentes disciplinas del conocimiento es tratar de involucrarnos y reflexionar sobre esas tres formas del espacio. No solo verlo como algo que podemos intervenir desde un escritorio, sino como algo en que se pueden generar prácticas y apropiaciones simbólicas. Eso genera contradicciones, genera disputas por modo de ver y de apropiarse del espacio, y bueno, creo que genera en parte, o por lo menos sirve como categorías analíticas para pensar muchas de las disputas y las tensiones que también estuvieron hablando los tres compañeros que intervinieron antes. No sé, retomo eso. Sí, me quedaba pensando, ¿no? Lo que bien decía Jimena, ¿no? Cuanto a que el territorio es un lugar donde habitan otros que además son pobres y tienen muchas dificultades,
y hay que llegar de alguna manera. Y eso es algo que en algún sentido determina unos tipos de prácticas, ¿no? Bien decía, creo que era Brenda antes, bueno, los universitarios en general, algunos tienen idea de ser una Freire. Me hizo acordar muchísimo a un estudiante de filosofía brasileño que por esos viajes de una fuga geográfico mental terminó en Montevideo en situación de calle y en una situación que Sebastián, que tiene mejor memoria que yo, podría contar muy precisamente, pero lo cuento, me corregís cualquier cosa. Él, en una situación dada de una ONG que se iba a ocupar de una tarea, este muchacho le dice, bueno, pero usted leyó a la educadora, ¿no? ¿Usted leyó a Paulo Freire? Sí, ¿por qué? Y fue como desconcertada, ¿no? De que una persona que vivía en la calle, ¿no? Preguntara, hiciera esa pregunta. Entonces no se preocupe, no vamos a tener problemas. Es que lo que pasa es que las cosas no son tan sencillas. Ahora, hay que decir que no es una curiosidad, es una invitación a releerlo, ese libro. En el año 69, por ahí, editaron en Montevideo, era la editorial de Julio Barreiro, editaron Se vive como se puede, que fue una investigación participativa basada en el método de Paulo Freire. Lo dice ahí, año 68 lo hicieron, ¿no? Y era en un catering más tradicional, en las viviendas de emergencia. Una experiencia de educación popular que en la práctica hizo tal vez una de las mejores etnografías, sin haberla llamado así, que se haya hecho en el país. Que trabajaban otros antropólogos, algunos fue profesor mío, no se basaban en el método de Paulo Freire y por tanto ellos se arrogaban el derecho a tener una interpretación más valedera que lo que el propio interlocutor piensa. Entonces, sobre cómo nos acercamos, y hay en buena medida la otra, el otro nos enseña a cómo acercarnos y hay una parte de disposición a ser aprendiz, a entender que a veces nuestros interlocutores, nuestras interlocutoras dicen cosas que tienen sentido, aunque sean cosas que nos parecen horribles. Por ejemplo, es un trabajo de campo de una persona votante de la izquierda de toda la vida, y su interpretación era que no, que ahora estaba lleno de venezolanos y cubanos que le sacaban el trabajo. Entonces, ¿cómo se encarnan al mismo tiempo distintas cosas que se vuelven significativas y que es necesario comprenderlas para poder dialogar con ellas, ¿no? Y no moralizar, no sacralizar concepciones como que nosotros somos los que tenemos una razón absoluta y no queda ningún espacio para ese otro, esa otra con la que tenemos interlocución. Y creo que eso es básico para el trabajo desde el campo de la investigación académica y tal, pero es básico para la praxis política en el sentido más amplio. Y yo cuando empecé a militar políticamente, lo hice un poco rato, pero tipo 15 años, la visión era que yo tenía una verdad que debía darle a otros. Y creo que ahí nos podemos quedar muy solos con esa verdad. Pero no sé si la pregunta la vamos delineando. Yo creo que una primera cuestión es si es zanjar, si uno cree que el único conocimiento, la única manera de interpretar la realidad válida es la que se produce dentro de la academia, digamos. Me parece que ese es el punto de partida. Si yo creo que sí, no estoy obligada, digamos, ni estoy obligada ni estoy con mayor interés para conversar con nadie. En todo caso, vendrán a preguntarme, yo tendría a quien le contesto. No sé. Si uno cree que la realidad se conoce de múltiples maneras y desde múltiples aproximaciones y hay conocimientos que se adquieren y se pueden tener en un lugar que no se tiene en el otro,
que es una relación es esto, conversaciones entre personas que están vinculadas a temas similares de distintos lugares. Yo trabajo en general temas de políticas sociales, políticas asistenciales. El trabajo en la universidad me permite leer, hacer una serie de cosas que cuando trabajaba además en la intendencia no tenía tiempo. Pero ahora trabajo solo en la universidad y eso puedo hacerlo. Y yo sé que eso me da un conocimiento, tengo un manejo importante. Pero después sé, cuando voy a clase, que después lo que pasa con eso que está definido, que yo leo y que conozco y que discuto y que puedo pensar, después cuando se pone en marcha, ahí se abre otro mundo y así la vida misma. Entonces, bueno, yo puedo decir, a mí me alcanza con esto, o bueno, lo que fuera, o decir, hay un conocimiento que yo tengo que tiene que ver con el lugar donde trabajo y las acumulaciones que puedo hacer en función del lugar de trabajo, y hay otro conocimiento que tienen las personas que trabajan o que viven, en este caso, por decir algo, en el marco de las políticas sociales. Y si yo creo que en realidad, finalmente, digamos, lo que termina pasando, además, termina pasando de la interacción esa múltiple, o sea, también creer que hay que yo soy poseedora de una verdad, supone, digamos, por lo menos en algunas cosas, pero en lo social, por lo menos, no sé, capaz que, no sé, en la matemática, no sé, es no poder también leer digamos, la realidad, o sea, la realidad fracasa más por las ideas diseñadas en un escritorio al margen del mundo que por la propia puesta en marcha, digamos, no. Entonces, hay un terreno que es la vida misma, que, bueno, o podemos, eso, me parece que el punto es cómo generamos espacios de intercambio, de diálogo, que a veces, bueno, esta es una posibilidad, no siempre es tan fácil o tan claro como hacer educación, pero digamos, no siempre es tan claro cómo darnos a conversar con personas que tienen otra sensación. Pero me parece que lo primero es decir, bueno, el conocimiento dónde está colocado, cuáles son las formas, de conocer la realidad, de poder dar cuenta de ella, de explicarla. Y es eso, si no asumimos que hay diversas y que tenemos que encontrar. Después, claro, cualquier cosa supone una síntesis de eso, ¿no? O sea, una política pública supone una síntesis de alguna manera, de manera de ver la realidad, que también tiene que ver con relaciones de poder y que digo, bueno, esto es para allá, no es para allá, o sea, no vamos a hacerla. O sea, en algún momento prevalecen determinadas explicaciones, interpretaciones y eso toma forma en la política pública, en la política social y en la vida en general. Bueno, uno puede estar más abierto o menos abierto a que esa forma incluya más voces o no, pero bueno, no sé, me parece que hay algo que es primero decir dónde está y cuanto más abrimos, claro, siempre conversar entre lo que piensan iguales es lo más fácil, ¿no? Nosotros lo sabemos todos, porque siempre todo nos cierra más, ¿no? Yo siempre digo, acá en facultad a mí me cierran bien las cosas, no tengo mayor problema, ¿no? En mi caso en el cuarto piso, ahora cuando uno sale de ahí, bueno, la cosa se complica. Bueno, muchísimas gracias a los tres por haber estado con nosotros. Comenzamos por Óscar de los Santos. Óscar es una persona con una larga trayectoria de militancia sindical y política. No quisiera leer todo lo que tengo acá, simplemente recordar su actuación como diputado y como intendente de Maldonado entre 2005 y 2015. Después tenemos a Gabriel Velasco. Gabriel es militante social y político y actualmente alcalde del municipio de Montevideo. Y por último tenemos a Silvia Sánchez, que es alcaldesa del municipio 18 de Mayo de Canelones. Bueno, pensé 3-4 preguntas para plantearles y cada una de las preguntas me interesa que las respondan todos, así que vamos a ir haciendo la ronda a partir de la formulación de cada una. La primera pregunta que pensé para ustedes es cómo se expresan las desigualdades sociales en la vida cotidiana, en los territorios donde ustedes ejercen funciones o
y cómo perciben la evolución de la desigualdad en los últimos años. Buenas noches para todas y todos. Muchas gracias por la invitación a participar. Bueno, la desigualdad en los territorios. ¿Qué tema? Principalmente para el 18 de mayo. ¿No? En todos los territorios me supongo que ahí se siente la desigualdad. Nosotros quizás muchos lo conocen, 18 de mayo, pero 18 de mayo es el municipio más nuevo en Canelones, o sea, tiene 7 años. Y entonces ha costado mucho. El 18 de mayo no era ni ciudad, primero fuimos municipio, después ciudad. Entonces empezamos de cero. El otro periodo, con un alcalde, se empezó de cero. Entonces se siente más la desigualdad al pertenecer. Éramos un barrio que se le decía villas, porque pertenecíamos a la ciudad de Progreso y a la ciudad de Las Piedras. La ciudad de Las Piedras tiene más de 230 años, la ciudad de Progreso está cumpliendo 152 ahora y nosotros lo hemos visto ahí en el medio, con todo para hacer, con todo para emprender un camino. Es cuando nacés y empezamos a andar, porque fue así como se empezó. Entonces se siente mucho la desigualdad, porque es una zona de gente trabajadora, muy vulnerable, que nos ha golpeado mucho en estos últimos tiempos la pobreza. Entonces la desigualdad se siente más. Tenemos una ciudad que está, el 97% está en Tosca, entonces también eso es dificultoso para la poca gente que tenemos hoy en día que tiene trabajo, entonces se siente mucho más la desigualdad. Entonces para el territorio es muy difícil trabajar, es muy difícil llegar a todos los lugares con algo concreto para la gente. No se nos ha dado, se nos ha dificultado mucho esta gestión. Hemos progresado y trabajar con la gente. Yo los hago sentir parte de nosotros, el Consejo Municipal lo hace sentir parte, que son ellos los del territorio. Nosotros estamos para ordenarlos, pero las necesidades, ellos son los que nos tienen que plantear lo que tenemos que hacer. No es que nosotros vamos, mandamos y hacemos. No. Acá sí, nosotros vamos a salir adelante con la gente. Eso me parece que. Entonces la desigualdad sí se siente, pero la hacemos común entre todos. La desigualdad de todos allá. No es que yo tenga más o que él no. Ahí estamos todos entre la tierra, la tosca, nos imitamos, nos pasan un montón de cosas y nos pasa a todos. Entonces, eso por un lado. Yo el territorio lo veo así y lo trabajamos así, pero la única manera de salir de esta desigualdad, no vamos a salir de la pobreza, porque pobres siempre hubieran y vamos a seguir siendo pobres. Los que trabajamos somos pobres, porque si no, no trabajaríamos. Yo para mí es así. Digo, los trabajadores son pobres. Entonces, todos los que trabajamos, tenemos que mirar por el otro, ¿no? Yo pienso y con los compañeros pensamos que la única forma de salir es con la gente. Y la desigualdad va a existir siempre, porque siempre existió. A mí me ha costado mucho más que a otros. Llegar al lugar que estoy, me costó, porque vengo de trabajar social, de trabajo social, de comisiones, de activista social, de antirracismo, de un montón de cosas, y también me ha costado mucho llegar a este lugar. Pero a mí me puso la gente, entonces yo me debo a la gente. Soy la primera alcaldesa afro o negra, como quieran, yo me da lo mismo, que llegó a ser alcalde, la primera en todo el país. Entonces, eso también, se ve reflejado muchas veces, no todos podemos llegar, no todos podemos llegar a la universidad. A mí no me da vergüenza decirlo. Si habla de desigualdad, que yo terminé mi liceo a los 58 años. Entonces, eso, cuando ya mis hijos fueron grandes, terminaron todo el liceo, yo lo terminé a los 58 años. Y porque mis hijos me impulsaron a que lo terminara, pero después
siempre fue muy costoso y la desigualdad le vivía en carne propia, así que si sabré de esas cosas. Yo me quedo con acá. Gracias, Silvia. Yo me olvidé la pregunta, pero no, gracias por la invitación. Vos sabés que yo nací en un pueblito de 110 de Pueblo Verona, que era la fábrica, eran las 120 familias, y compartían los hijos de los trabajadores, los capataces y hasta de los ingenieros que había diferenciado, un espacio físico y territorial, la cancha de fútbol, la cancha de frontón, y habían dos locos. Ahora yo soy parte de los locos, una sociedad más grande que es San Carlos, que me adoptó. Una persona que vivía de recoger las achuras y las cabezas de vaca en el matadero, y el loco Juancho, que tenía una pensión que la guiaba la primera semana. Pero el resto de la sociedad había aspectos y valores de solidaridad con desigualdades sociales, pero el mundo que vivía del trabajo de una industria. Y eso cambió, me parece, en las transformaciones estructurales del desarrollo capitalista, e hizo que no terminara el liceo no tuviera la enorme virtud que tuviste de esforzarte después. Me fui a trabajar con Maldonado, y un día el movimiento sindical ganó, pasó ideas, y en esa fábrica donde trabajaba mi padre y trabajó mi hermano, en el año 84, una huelga general por la cual yo me vinculé al sindicato para hacer campaña con los pibes, en Maldonado y en Punta del Este. Y los que ayudaban y contribuían para que los sábados y domingos tuviéramos en la escuela 87 de Maldonado Nuevo, un barrio que no había calle, ni agua, ni nada, no habían estafado, no habían hecho pagar cuotas, las pagábamos hasta el final, sin los servicios. Los mismos que nos ayudaban con el alimento para que los sábados y domingos en la escuela de Maldonado Nuevo los hubiesen comieran, porque no comían, nosotros nos organizábamos para pelear por los terrenos. Cuando esa huelga no consideraban que fueran a trabajar porque eran unos vagos. Hablo del año 84, estoy en el 2023. Y en ese proceso crecieron los trabajadores organizados, crecieron las fuerzas de las ideas progresistas, y en términos de urbanización y desarrollo urbano, no me cabe duda de un cambio cuantitativo y cualitativo en el departamento de Maldonado, de donde vengo, y he recorrido buena parte del interior. En líneas generales, las luchas sociales, a partir de la democracia, que yo no conozco, porque los niños con la dictadura, ha tenido un proceso de evolución favorable que ha sido fruto de las luchas populares y de que existe una alternativa programática y política que tiene que plantearse un nuevo desafío. Cuando llegué al sindicato me di cuenta que tenía que negociar con otros sectores asalariados que yo consideraba que eran clases distintas a la mía, porque venía de la construcción, otros eran bancarios o pertenecían a otros sectores, y los miraba con recelo. Y un día la vida nos puso en la intendencia, no la vida, y tuvimos que hablar con otras clases sociales y otros sectores que manejaban el capital, de cuales necesitábamos que invirtieran en el territorio para buscar políticas redistributivas. Entonces me planteó, compañero, una carambola en la cabeza y me así. Un minuto y no puedo más. A la gente, el paradigma que le planteamos fue, a la gente, cuando la gente habló del barrio humilde, del asentamiento, del centro Maldonado de Punta del Este y de los inversores. Necesitamos una sociedad más justa, con igualdad de derechos, oportunidades y obligaciones. No quiero que me roben el paradigma de la sociedad que quiero, porque en el pueblo que nací el albañil que le abrió la puerta a mi padre, no le cobró y era solidario. Pero mi padre estaba obligado a ir a trabajar todos los días, ganarse el salario, y mi madre enviaba pesos. De esa sociedad vengo. No le regalaron nada, es más, le quitaron como me ha quitado el capitalismo, pero tenía una estructura que permitió que mandara a mis dos hermanos mayores a la UNA de aquella época, y yo terminé ni siquiera cuarto año de liceo por mi propia decisión, o porque las condiciones no quise pelear por otras condiciones. Entonces, sí puedo relatar después, cuando llegué adelante ese paradigma, los resultados ya lo conocen porque perdimos. Pero algunos avances significativos, los cambios culturales de lo que significa construir ciudadanía, los derechos y obligaciones, y un nuevo paradigma que tenemos que construir. Porque yo cuando era chico soñaba con ver televisión blanco y negro y pedía prestado. El hielo lo conseguíamos prestado porque no todos tenían heladera, y porque
como que no soñaba con tener auto, ni ir a la playa o al arroyo pescar. Y hoy vine novio, pero no me puedo mover sin auto. Me gusta ir a pescar, pero tengo que ir a manantiales que me quedan 14, 16 kilómetros y tengo que ir en auto. Y quiero tener un planteo que permita la inclusión de los sectores segregados, que no tengan como paradigma exclusivamente la cuestión material. Porque a mí me encantaba jugar con Francisquito y fumar clandestinamente tabaco en el chiquero de mi padre, y él vendía diarios y era un hijo huérfano. Y cuando lo perdí, siendo muy niño, fue la primera vez que lloré por una pérdida humana. Había perdido un perro antes. Si quiero hacer la conclusión de esos valores, yo no sé cómo se transmiten en los territorios. Y estoy seguro que en los territorios más poderosos y en los más pobres, si no creamos un nuevo paradigma que nos explique un nuevo relato que tenemos que construir, vamos a ir de una sociedad territorialmente, social y culturalmente segregada. Creo que es un desafío que tenemos. Gracias. Bien, para comenzar con esto, decirles que nos tocó gobernar en un municipio que tiene unos niveles de desigualdad importantes. Montevideo creó ya hace unos 12 años, 13 años, el tercer nivel de gobierno. Y fue pensado de tal manera en que en los territorios entraran diferentes tipos de población. Entonces tenemos, para ubicarlo geográficamente, el inicio de nuestro municipio en el 8 de octubre y el Salvador de Herrera. Pasamos por La Unión, Villa Española, Cerrito, Manga, Piedras Blancas, Manga, y la mitad de nuestro territorio es rural. A veces cuesta comprender que Montevideo tiene una zona rural muy extensa y en la cual, sincerándonos rápidamente, le damos poca pelota. Entonces, con este planteo geográfico que les digo de cómo está el municipio, llegamos hasta la frontera con Canelones, con Toledo Chico, con Las Piedras, con Toledo y con Las Piedras. Hay un universo muy grande. Ustedes habrán sentido, y Melissa, que trabaja con nosotros, ha expresado mucho de lo que pasa en nuestro territorio. Tenemos zonas de conflicto importantes, conflictos que son hijos de estas desigualdades de las que venimos hablando toda la noche. Conflictos en Marconi, conflictos en el resto de la zona de Casaballe, pero conflictos en Villa Española, conflictos en Pueblo Nuevo, conflictos en el Mercado Modelo, y hablamos de conflictos violentos importantes. Conflictos que sí que tienen que ver, que son hijos de estas desigualdades, que son hijos sin duda de la pobreza y también de la oportunidad del narcotráfico en el territorio. Este es un enemigo que llegó para instalarse en los barrios más pobres y en otros no, y en otros barrios no tan pobres, pero que notoriamente la consecuencia más visible o más virulenta se nos da en los barrios más pobres. Y hablamos no solo de tiroteos o de motitos que pasan en arrebato de carteras, estamos hablando de muertes. Muertes comparto lo que decía Marisa hoy al inicio, no solamente entre la víctima y el victimario. El victimario muere cuando no cumple con la orden que se le dio y aparece un gurí de 14 años con una bala en la nuca. Eso es normal en nuestro territorio. Si lo cuento a un compañero que vive en Posite, no puede creer estas cosas. Eso existe en nuestro territorio. Entonces, el plano de la desigualdad está trazado desde muchos perfiles. Sin duda todos han personalizado, como decía Jimena recién sentada aquí, por la pobreza, sin duda. Y también transversalizado por la falta de oportunidades. Hay una población importante que esto que contaba el Flaco, que contaba Adriana, lo dijiste Silvia, pero para mí es Adriana. Nos ha pasado, yo también vengo de una familia de obreros textiles y ama de casa. Nosotros fuimos pobres, pero nuestra pobreza era la de tener una quinta, tener animales.
animales, nunca faltó la comida en definitiva. Hoy cuando hablamos de pobreza, estamos hablando de, como se expresaba anteriormente, de chiquilines que es necesario que vayan a la escuela para comer. Porque es la única comida que puede tener ese chiquilín. Donde nos estamos planteando que las ollas, como decía Brenda, banquen el sábado y el domingo. Donde los municipios nos planteamos actividades de verano para sostener una participación en alguna actividad donde les entregamos fruta, jugo, y va a ser posiblemente su única comida. Entonces, atraviesa sin duda también, nosotros hablamos siempre de las poblaciones vulnerables que tenemos en nuestro territorio, y entonces empezamos a hablar y a crear mesas de trabajo con diferentes cuestiones temáticas. Lo primero que hicimos fue crear una mesa que trabaja en los temas de diversidad sexual, una cantidad de población en el tema de diversidad sexual que estaba siendo avasallada sus derechos. La mesa de afrodescendencia, donde empezando a trabajar los colectivos que independientemente trabajaban en temas del territorio, pero que no tenían una coordinación. Los temas de infancia y adolescencia, los de personas mayores, los de todos los temas que a ustedes se les ocurran, de grupos vulnerables, generamos mesas de trabajo, siempre en una clave, y así lo tenemos escrito en nuestro programa de gobierno, en clave de derechos humanos, en clave de fortalecer los vínculos entre esas poblaciones vulnerables para hacerlas más fuertes, para hacer un trabajo que ayude a crecer en cuanto a oportunidades, a posibilidades, a visibilidad. Y ese trabajo viene haciendo el municipio. Es un trabajo lento, sin duda. Las políticas sociales que pueden desarrollar los gobiernos locales, hay que tenerlo claro que son lentas, de bajo presupuesto, por supuesto, y de un alcance a largo plazo. Creemos que vamos a contribuir a que estos temas estén arriba de la mesa y que se discutan y tener esa posibilidad en el mediano y largo plazo. No es algo que vayamos a solucionar rápidamente. Pero participamos de estas mesas que tocan diferentes poblaciones, bueno, esta palabra de la desigualdad está presente con mayúsculas. Entonces así se genera la falta de oportunidad, la falta de trabajo, la falta de estudio. Ha sido un tema permanente de nuestro consejo del Plan Cuenca Casaballe, la creación de centros de estudio para que exista la posibilidad de que los chiquilines estudien. Cuando empezamos a militar esa zona, capaz que hace 20 o 30 años atrás, los gurises de Gruta de Lourdes caminaban cerca de 40 cuadras para llegar al primer liceo que había, que era el Cerrito. No había nada en la Gruta de Lourdes del Cerrito. Y era una fila de hormigas que caminaban por San Martín. El trabajo social, la militancia barrial, los gobiernos de izquierda lograron que tuviéramos algunos centros de estudios en la zona de Casaballe. Mejoramos la situación, sin duda. Hay políticas que son más tangibles, a veces a veces no la medimos en el día a día, pero si uno piensa, bueno, hace 30 años cómo estábamos, tenemos varias cosas que hemos logrado. Por supuesto, en este periodo de gobierno en el que estamos transitando, se nos cayeron abajo varias de esas coordinaciones y varias de esas ayudas que podemos tener en el territorio. Sin duda el sostén del trabajo social, desde la atención a la familia o la atención alimentaria, todo eso cayó en este sistema, en este gobierno. Entonces, es toda una lucha por sostener o tratar de convencer de que hay que cambiar la forma de trabajo socialmente para poder tener otras oportunidades. El trabajo que hicieron las coordinaciones de olla es de una característica especial. En esta vez también nosotros nos pasó en la zona, al igual que le contaba la compañera del Cerro, con el apoyo de los sindicatos. Eso fue importantísimo. Bueno, más el apoyo, por supuesto, de la influencia del gobierno. Pero bueno, también nosotros buscamos en todas esas acciones generar, no el asistencialismo, no el entregar algo, sino generar una organización social que después pueda pelear por esos reclamos sin asistencia nuestra, por supuesto. Entonces,
Hay un desafío político importante para los que estamos militantes políticos, un desafío permanente en la creación de organizaciones sociales que se transformen en sus propios interlocutores para poder defender sus derechos. Arrancamos con un grupo de vecinos, con una comisión vecinal, con la comisión del Arroyo Canto, y empezamos a generar organización. En estos tiempos es muy difícil la creación o el sostén de la organización social. No está tan claro como históricamente, capaz que fue para mí, cuando era los jurídicos, entré también a militar en el gremio estudiantil y en el gremio sindical, porque es muy tangible la necesidad y el aparato sindical es muy fácil de identificar al enemigo de clase y militar por eso. A nivel social es muy difícil porque el enemigo no está tan claro y cuesta visualizarlo. Entonces, los vecinos muchas veces en las organizaciones sociales, después que se pelee, se discute y se trabaja por tal logro, una vez por resultados se realizamos la organización. Y eso nos ha pasado cuando hablamos de cosas menores o no tangibles. Se organizó un barrio para poner un semáforo en tal esquina porque ahí ocurrían muchos accidentes con las motos. Una vez conseguido el semáforo, esa organización se va. Si no tienen los militantes con la capacidad de poder transformar o de cambiar el objetivo por otro y seguir trabajando. ¿Por ahí para empezar? De participación que desde el gobierno nacional llega a nuestro territorio. Por ejemplo, tenemos Mides una vez por semana en un territorio que es un territorio de 25.000 personas, con una zona, por eso digo, todos somos pobres allá, pero allá lo que más hay es vulnerabilidad en derechos y en todo. Entonces yo lo separo, digo, para mí son más vulnerables que los pobres, que nosotros, que otros, porque la vulnerabilidad está en todos los lugares. Tenemos 9 asentamientos, así que se pueden imaginar qué niveles tenemos de vulnerabilidad en derechos, porque no tienen derecho a vivienda, no tienen derecho a alimentación, no tienen derecho a un montón de cosas. Y en eso nos estamos organizando mucha gente para poder pedir y exigir más presencia del Estado en nuestro territorio. No tenemos casi presencia del Estado en el territorio. Tenemos, después de la Intendencia de Canelones, que estamos más cerca, lo que tenemos es el desarrollo humano, SECA, todas esas cosas que nos dan la Intendencia, pero en realidad del gobierno nacional de primer nivel no tenemos casi nada, porque solamente el MIDES. Tenemos un comedor que ahí comen 783 viandas de la pública. Entonces, es una zona, no somos pobres, somos vulnerables de verdad. Digo, porque las viviendas son la mayoría de las viviendas, y no solo en los asentamientos, en todo el territorio son precarias. No hay vivienda como que digamos, qué vivienda, no. Son precarias, la precariedad es brutal. Entonces digo, nosotros lo que se necesita allí es que llegue más el Estado, que llegue con políticas sociales reales, que se haga sentir. Entonces ahí podríamos tener una salida positiva, pero así estamos muy complicados en realidad, y se hace y se ayuda y se colabora, pero no podemos. En realidad, para oportunidad laboral, nomás que nos tocaban 50 en el mes, se apuntaron 1.890 personas en 18 años. Se apuntaron 670 personas afro, que era un cupo. Imagínense ustedes lo que es para la población trans, eran 2 cupos. Se apuntaron 700 personas. Que fue mala cantidad de personas y salieron esa poquita. Entonces eso también nos cuesta. 300 personas trans en el. Así que imagínense, la población es sumamente vulnerable. El Estado tiene que llegar a estos lugares, con
mucha fuerza que lo está llegando. El gobierno con una fuerte transferencia de recursos a los territorios que quedan en el medio del país. No hay forma de cotejar eso y hay un recorte de la reforma. Y creo que nuestra política de ayer tuvimos un techo, porque tenemos un núcleo más duro de la pobreza entre 8 y 10%, incluyendo lo que subieron el escalón y bajaban, como hay que decir. Y creo que está fuertemente concentrado en la zona metropolitana. Los niveles de pobreza en el interior se miden de otra forma, no tienen la característica de concentración, aunque Choco Barrio decía, querido compañero Choco Barrio, cuando vos hablas de los asentamientos abandonados, lo que no puedo contarte yo es la cantidad de pobres aislados que tengo en el interior, suburbano y rural, porque no los tengo de forma concentrada. Claro, sí, también me parece que hay que abrir un ojo allí cuando hablamos de esas transferencias que hacían preguntas y la interacción. Yo solo una experiencia sobre la base del principio de igualdad de derechos y obligaciones y el rol del Estado. Cerro Pelado era un barrio que se había construido durante los gobiernos anteriores de vivienda y el partido gobernante Maldonado le decía: si ganamos no te da problema que no vas a pagar. Había más de 1.400 soluciones habitacionales. No tenían nada más que luz, calle, agua y saneamiento, calle, buena parte en Tosca, en algunas partes con este problema. Ahí lo que se planteó, la idea de cambio fue la necesidad de plantear a ese ciudadano transformarlo en propietario del bien por reglas de juego, y dijimos esa transferencia de esa tierra y vivienda van a ser sobre la base del pago de una cuota en función de la franja de ingresos. Tiene un tope en aquel momento, el precio más alto era 1.700 pesos y podía llegar a quedar exonerado del 100% si era madre, jefa de hogar con hijo a cargo, que tuviera un empleo que estuviera por debajo de tanto, si había una franja. Y eso significó asambleas y movilizaciones en Cerro Pelado extraordinarias y maravillosas, donde nos visitaban todos los colores, y fuimos buscando la fórmula. Cuando dijimos Cerro Pelado necesita inversión, tiene que haber transferencia del sector de Punta del Este, y vamos a crear impuestos a las construcciones en altura, para crear una tasa de retorno por mayor valor que nos permita generar urbanización en el lugar y crear servicios. Cuando el gobierno se fue, en su época derrotado, más del 80% tenía compromiso de compra-venta, más del 80% del 80% estaba al día en las cuotas, y había un 20% de gente que había escriturado. Y en esa faja de tierra, junto con la perimetral que tenía que ver con la interconectividad de la zona urbana deprimida con el resto de la ciudad y Punta del Este y otras avenidas de acceso, estaba construido una piscina climatizada, un polideportivo, un centro CAIF, una escuela y una UNC, con recursos nacionales y departamentales instalados en el territorio. En cobertura total, saneamiento y una planta de bombeo, y se había cambiado el sistema de transporte para el sistema de transporte adentro de la ciudad y conexión con Punta del Este, con un sistema de subsidio al transporte que permitió el acceso más rápido. Aumentaron las becas, la cantidad de los montos de becas, los jornales solidarios que vienen de la época del Frente Amplio de la oposición, y se impuso Antía, pasaron a tener componentes de conformación de estudios de la situación de salud de las hombres y mujeres que trabajaban con una política de protección dirigida a la primera infancia. En ese lugar las fuerzas progresistas mantuvieron un alto índice de respaldo, aunque perdieron. Quiero decir, la semilla germinó en esa política de transferencia, en la construcción de transferencia de recursos a los territorios con definiciones departamentales, que creo que es uno de los desafíos que tenemos por delante. Las chacras marítimas que se dan en Montevideo, Canelones, Maldonado, Colonia y Salto son grandes viviendas que utilizan buena parte del suelo, en muchos casos suelo productivo, y pagan menos que una vivienda en San Carlos, supongo mucho menos que una vivienda en Canelones. Si hay que pensar en políticas de transferencia, les podemos construir un relato y que pueda hablar del ejemplo que manejemos, sin experiencia,
pero me puedo parar a decirle al voluntario, después tiene que pagar más porque el que va a trabajar a su lugar necesita un transporte que sea accesible, que le permita llegar en tiempo y en forma, que se prepare y se capacite de forma permanente, y en el lugar los hijos del que trabaja con usted necesitan la transferencia de esa construcción para que puedan estudiar, para que puedan desarrollarse sus hijos, vivan en convivencia. Pero esa piscina que construimos allí no iban solo los del Cerro Pelado, iban los barrios de capas medias que estaban en el entorno del Cerro Pelado. Iban y bueno, ya es suficiente esa piscina. Y nos faltó la Casa de la Cultura que hicimos en Manolo Nuevo, en aquel barrio que yo mencioné que había vivido, que hoy genera, después del primer gobierno del 2015, del ingeniero Antía, que fue inutilizado, hoy el municipio lleva adelante políticas culturales que son una maravilla. En esa transferencia, y termino con esto, que creo que fue maravilloso, pero hay que recrear y hay que plantearse nuevas pautas de medición de resultados, porque no solo transferir recursos, sino cuáles son los objetivos y metas que queremos. Lo que todavía no pude medir es si cuando construimos la Casa de la Cultura Manolo Nuevo, la piscina de Cerro Pelado, porque no todo en el centro donde estaba el campus y la Casa de la Cultura, todavía no pude comprobar si algunos de los del centro de Maldonado, pero vivimos en el centro de San Carlos, vamos a ir a un espectáculo en esa Casa de la Cultura que tiene ascensor, que tiene 2 plantas y que es de un diseño extraordinario. Entonces, el ida y vuelta de la inserción social todavía me quedan algunas cosas, varias cosas, planteadas para poder mostrarme en el tema particular. Bien, en cuanto a la pregunta, la relación entre los 3 niveles de gobierno, bueno, puede ser un tema complejo. Los municipios estamos llamados a ser básicamente articuladores de esta relación entre los 3 niveles de gobierno. No es fácil, nunca fue fácil, y ahora con gobiernos de diferente color político, estamos hablando del gobierno nacional, está bastante difícil poder articular. También porque en Uruguay falta una discusión importante sobre la descentralización. Por lo menos no todos interpretamos lo mismo, hasta podría decir que viene de la propia izquierda. Ayer tuve la oportunidad de visitar un centro de referencia que está construyendo Mides en el territorio de nosotros, que es un ex cuartel del sexto de infantería o de ingeniería que está en Sarabia y General Flores, donde Mides, que se instala en el cuartel, instala casi todos los entes del Estado, UTE, OCEANTEL, UTU, Secretaría Nacional de Deportes. Entonces se lleva a todas las oficinas con funcionarios a trabajar allí. Pero eso no es descentralización, ahí está haciendo una desconcentración de recursos. Va a competir muchísimo con el centro cívico donde está Marisa, que está a unas pocas cuadras, unas 10 o 12 cuadras, donde damos una cantidad de ese tipo de servicios también. Entonces, el gobierno nacional, en este caso, tiene una concepción desconcentradora. Ellos lo llaman descentralización. Tenemos una diferencia conceptual sobre el tema. Para nosotros, para la izquierda, hablar de descentralización es hablar de descentralización con participación ciudadana. Si no logramos que la gente participe y se apropie del proceso de descentralización, es desconcentración. Entonces ahí no nos sirve de nada. Lo que hicimos fue generar una oficina y el laburo pagó más en otro territorio, pero políticamente no avanzamos en ese tema. Y me quedó un rescollo del tema anterior que no quería dejar de nombrar, porque hay un tema relacionado a la delincuencia que me gustaría que ustedes también supieran, ¿no? En la zona de Casaballe hay un retorno de gente liberada que estuvo presa, cercano al 50% de los liberados del CONCAR. El CONCAR o de alguna otra cárcel cercana. El porcentaje de liberados en el territorio nuestro es sumamente alto, es el más alto de cualquier otro territorio del país. Eso conlleva por sí mismo un peso social importante. Esa persona, hombre o mujer, vuelve a su territorio, vuelve a un hogar que ya no tiene, vuelve a hijos que ya está criando otra o otro, vuelve a una casa que ya no está, porque fue usurpada, en la usurpación de las casas
eso es moneda corriente actualmente en el territorio. Entonces, enseguida empezamos a notar porque aumenta la violencia. Primero porque los que eran pesados tratan de recuperar su territorio. Y empiezan los tiroteos, las balaceras, intentar trabajar, volver a trabajar en sus territorios, volver a marcar presencia. Entonces, ese tema socialmente hay que estudiarlo, para eso estaría necesitándose un buen estudio científico de cuáles son las consecuencias de eso en nuestra sociedad. Pero sin duda que positivas no están siendo. Generan un ambiente muy, muy embromado, y bueno, y ese tema es infinito, ¿no? Podríamos hablar del suministro de munición, del suministro de armas de fuego, quién lo organiza, quién lo hace, contrabando en la frontera. Es interminable ese tema, daría para hacer una reunión como la de hoy para hablar de la relación de la violencia, del arma, el narcotráfico y la población carcelaria. Mañana lo vamos a hacer. Mañana aprovechen este tema porque sin duda nos marca fuertemente en el territorio. Remitiendo al inicio de la pregunta, la relación con los diferentes niveles de gobierno, en este caso el municipio y el gobierno departamental tienen el mismo color político y hay una relación que quisiéramos fuera más fluida, no podemos decir que no, quisiéramos que fuera más fluida. También descentralización significa entregar recursos. Y muchas veces ahí estamos hablando no solamente de recursos financieros, también hablamos de recursos humanos y también hablamos de entregar, podríamos decir poder, pero en esa palabra simbolizo la decisión. Que los municipios tengan más decisiones sobre algunos puntos del territorio, bueno, se podría trabajar en profundizar la descentralización del segundo al tercer nivel de gobierno. Básicamente no nos quejamos porque hace poco que empezamos, comparado con municipios de otros países de Europa que se construyeron sobre municipios de los países, nosotros somos jovencitos en cuanto a la creación de los municipios. Avanzaremos con el tiempo. De todas maneras, decirles que desde el 2018 no existe una ley que profundice la descentralización que tenemos. El último intento fue en el 2018, no hubo avances. Ahora el senador Botana plantea una ley de descentralización que es como una especie de refrito del articulado del 2018. Y el diputado del Partido Colorado, Marne Osorio, de Rivera, también plantea algunas modificaciones. Pero no está teniendo tampoco a la izquierda una profundización en la ley de descentralización. Entonces estamos, por lo menos por este periodo, y calculo que por el que viene, un poco congelados en ese momento. Así que bueno, pasamos, Seba, a las preguntas del público, ¿les parece? A ustedes, desde el conocimiento del territorio, porque a veces estamos hablando de diagnóstico, ¿no? Creo que esa información es bastante. Me gustaría que pudiéramos pensar y ustedes pudieran, no sé, esbozar cómo piensan que podríamos comenzar a construir una nueva política de territorio, de convivencia, y desde mi lugar eso está transversalizado con una política criminal porque está en todos los testimonios, ¿no? Y creo que todo eso integra una política de Estado que es fundamental. Pero, como decir, bueno, ¿qué les parece a ustedes? Es decir, ¿cómo deberíamos articular? Digo porque escuché muchas cosas y son como muy puntuales, todas reales. Pero, ¿y si pensamos en cuál sería un camino para comenzar a esbozar una estrategia sobre eso? Eso. Me da vergüenza opinar, está Faropa acá adelante, está Clavillo, entonces está bravo para opinar. No, sin duda que este tema que discutimos o que hablamos sobre violencia tiene múltiples aristas para trabajarlo. Yo creo que tenemos claro que el tema del delito, el tema de la delincuencia, del narcotráfico, del liberado, bueno, no se resuelve con
más policía reprimiendo. Tenemos una idea desde la izquierda de que se resuelve generando políticas sociales que creen condiciones para que no lleguemos a ese hecho. Por supuesto, cuando hablamos de esto, hablamos de políticas a largo plazo, entonces la gente precisa soluciones inmediatas al problema de la violencia. Y la propuesta nuestra, muchas veces a largo plazo, con algunos esbozos a corto plazo. Entonces, muchas veces no conformamos con nuestra posición. Nosotros, por ejemplo, le hemos dado mucha importancia a la generación de espacios culturales porque creemos que la gente tiene que crecer en lo intelectual, en lo cultural, para ir generando otros horizontes. Hemos apuntado con políticas hacia el trabajo a los adolescentes y a los jóvenes con la idea de crearles decirles una luz en el horizonte que sea diferente a la que hay actual. Actualmente un día, ahora entre los 14 y los 18 años, en la zona de Casaballe o en la zona de Villa Española, no tiene mucha perspectiva de avanzar. El quedar expuesto a que venga cualquier delincuente, les ofrezca una plata y unos campeones y hoy día quedan dentro de una banda. Entonces, nosotros tenemos como una obligación de generar otro horizonte para esos adolescentes que les permita tener otra visión del mundo que no sea solamente tengo unos buenos campeones, tengo una motito y con eso consigo una novia. Y eso es un poco el lema del barrio. Creo que hay que trabajar, el Frente debería tener propuestas inteligentes, va a tener que tener propuestas si quiere cambiar de gobierno próximo, propuestas serias e inteligentes. Sí, yo puedo estar muy equivocado, creo que tengo que estar. Pero creo que ahí la Academia de Conocimiento, a través de la extensión universitaria, esa discusión de no quedar exclusivamente discutiendo en los círculos íntimos, tiene un enorme desafío. Pero creo que nosotros, quienes estamos hoy acá, quienes estamos pensando, contribuimos, nos preocupa, que no somos solo nosotros, son miles, tenemos que asumir cuál es la magnitud del problema en su real dimensión, porque yo creo, con absoluta, cualquier niño con hambre es un drama para nuestra sociedad, pero el problema de la concentración de esa pobreza del 8 y 10%, estamos hablando de eso. Si miremos las espaldas que tenemos, porque si no nos da la impresión de lo que estamos acá estamos a salvo, y los demás son los que están mal. Y en cada barrio tenemos problemas. Yo antes tenía 2 locos en el pueblo. Ahora veo gente en situación de calle jugando en los contenedores que no veían salvados. Y yo mismo estoy en tratamiento psicológico, quiero decir, ¿no? Porque parece que los locos y todo lo demás incorporemos con el problema de salud mental masificado, de lo cual de alguna u otra forma hemos sido tocados. Si somos tan mortales y humanos como eso, capaz que podemos darnos cuenta que hay gente que está peor que nosotros y que necesita de nuestra solidaridad, pero que no es la inmensa mayoría. Es más, la inmensa mayoría tiene un problema de convivencia y de violencia que se da hasta en los centros de estudio cuando te dicen matarlo, romperle la cabeza el niño o la niña. Si yo digo, en esa no quiero estar, pero me quiero ubicar en el medio del problema, pues yo creo que tenemos un problema que es abordable con mayor inversión del Estado, pero no sobre la base exclusivamente de transferencia económica. Debemos cambiar la metodología. La academia nos tiene que enseñar, ayudar a interactuar con esos actores sociales en el territorio, en los territorios donde tenemos problemas concentrados. No todos los marmones son delincuentes ni quieren ser así, porque si no el nivel de actividad que veía el otro día en el informativo creció y aumentó el nivel de desempleo, porque había más gente mayor de 15 años buscando trabajo. Entonces todos no están buscando ser vendedores de droga. Ubiquemos el problema donde está, porque está georreferenciado. ¿Sabes por qué no tenés en el mapa y en la verdad botón? Tenés que ver la política que vas a aplicar aquí. Y no puede ser universal. Tiene que ser dirigida, especial. Hay que construir esa política en particular porque no todas las familias ni todos los territorios tienen la misma capacidad de respuesta. Y yo me desespera, porque ve gente que no veía, me he acostumbrado conmigo con otro loco como yo, me golpean la puerta y ya hablo el mismo idioma que ellos. Me dice, no te vamos a joder. Ya no estás en lo persuaderte. Pero eso tiene voz. El primer evento es que no tiene voz. Yo creo que la primera infancia, estratégicamente para la izquierda,
tiene que ver con que ese nivel de pobreza de no consumir las proteínas, ¿no? Todo eso que hacen. Yo estoy tomando una medicación, perdón que sea referencia porque quiero hablar de ese lado, no estoy en ningún lado ahora. Estoy tomando una medicación que cuando me dijeron que la tenía que tomar, digo, eso es para lo loco. Es una medicación que hace que entre las neuronas la comunicación se realice. A ver si me olvidó el nombre. ¿Eh? No, tiene otro nombre. Este sí, la primera. Captación de la serotonina. Sí, y cuando lo empecé a tomar por una situación de depresión, y empecé a ir a la psicóloga porque el sistema de salud me permitió acceder, porque antes la psicóloga había que pagarlo y el dentista también te arreglaban la muela, nada más. Quiero decir que me di cuenta que yo estaba muy lejos del conocimiento de la realidad, aún con todos esos títulos que había leído y todas las experiencias que había. Y que hay aspectos de la sociedad que tenemos que empezar a naturalizar, porque no es la misma en la que nací. Y que a partir de tomar los nuevos instrumentos que esa sociedad me da, que yo creo que esa sociedad es mejor, yo no reivindico en la que nací, creo que evolucionó, lo que tenemos que romper algunos mitos que existen, pues yo creo que inclusive algunos planes, hasta de ordenamiento territorial, fracasaron cuando miramos los resultados y tenemos que ser críticos para revisarlos. Sobre la base de nuevos paradigmas y de nuevas relaciones sociales de igual a igual. Cuando hablamos desde arriba, desde el dirigente de la cosa, lo que nos damos cuenta cuando volvemos al piso, porque nos revuelcan, es que estábamos muy lejos, como un globo de helio, de esa realidad. ¿Y de qué lugar aportamos? Porque el mínimo que aportan en las ollas populares van los psicólogos, los compañeros, los amigos, tratan de ayudar. Yo creo que hay una idea de Plato que el sistema de cuidado que llegue recursos extraordinarios de que disponer y capacidades humanas para formar, porque el mundo de la tecnología va a cambiar la forma de producción y el empleo como lo conocemos no va a ser, pero quienes podemos ser importantes ayudando a otros teniendo formas de sobrevivir y testeando y adquiriendo capacidades y expertise para poder sentir que somos útiles hasta el final de nuestras vidas, porque le dimos vuelta al codo de los 60, ya te das cuenta que no vas a tocar el cielo con las manos y que la revolución no está a la vuelta de la esquina, pero que la revolución es una construcción continua y que nos tenemos que sentir útiles. Y yo creo que hay mucha gente que se ha frustrado porque en nuestro estado, y ahora se me molesto más, cuando quisimos cambiar las luminarias al LED, en el departamento, que las cambiamos para todo el departamento, para Punta del Este y para el último pueblo, le dijimos a ustedes de hacer un fideicomiso para cambiar, que lo pagábamos con el ahorro. La UTE que hizo una transformación revolucionaria de la matriz energética a nivel nacional, nos dijo que eso no le importaba. Quiero decir que quien la hizo es brillante, el tipo yo lo admiro ese compañero. Pero cuando le dijimos el ahorro, lo que podía significar pagar menos, porque teníamos que ampliar la red luminaria también en el asentamiento, ese fideicomiso no lo quiso pagar, no lo asegurar. Esa contradicción, ¿no? Tiene que ver con la seguridad, con la convivencia, con el derecho. Cuando cambiamos los contenedores de la ciudad, cambiamos los puntaretes la misma calidad que mandan los nuevos, Cerro Pelado, y que en el último pueblo. Los servicios eran de la misma calidad. En esa convivencia con el Estado, la discusión de la repriorización de la inversión ya no es un problema que puedan tomar el gobierno nacional y los departamentales y los locales. Y hay sectores que tienen mucha voz corporativa y de peso corporativo, pero hay sectores que yo no siento que lo represente la actual estructura social del movimiento obrero, de la academia, y creo que hay otros sectores sociales que hay que empezar a atender, porque así se va a expresar el territorio, no a través de la que yo me formé, como fue el movimiento sindical. Lo digo en términos de no tener respuesta, pero me parece que la política pública, ya no sé el Estado, porque el Estado parece que son solo los partidos, las políticas públicas, como decía la compañera, o algún compañero o compañera, que hay que habilitar otras instancias de diálogo, aunque el camino sea más lento y no dejemos de atender la emergencia. Puedo decir lo que, como lo veíamos, trazarnos un camino, ¿verdad?
¿Qué piensas? Como trazar un camino, digo, yo pienso que hay que trabajar muchísimo con la comunidad. Algunos pensarán que los alcaldes estamos en los escritorios, que no es así, pasamos todo el día en la calle. No sé los compañeros, pero es así, pasamos todo el día en la calle. Pero en realidad vos tenés que formar comunidad para que eso, y que la gente pida. Nosotros tenemos una experiencia muy linda que nos pasó hace este año y el año pasado también, es que juntamos muchos gurises, muchos adolescentes que andan ahí en las esquinas. Empezamos dándole cine. Primero teníamos un pedazo de trapo blanco y teníamos el proyector. Ahora tenemos una pantalla enorme, inflable, de esas que el municipio la compró. Y ahí fuimos arrastrando gurises y adolescentes, ¿no? Y era un momento de felicidad para los gurises, que vos también a veces lo sacás del entorno, de la casa donde hay violencia, donde todo eso, ¿no? Después formamos otro equipo de gurises que lo llamamos para que íbamos a tener una merienda, una cosa así. Porque era la única manera de llevarlos también, ¿no? A los adolescentes, un sábado de tarde, y le preguntamos qué querían hacer de su vida. Ahí entre unos cuantos compañeros, hay unos locos, somos nosotros, qué querían hacer. Y ellos lo que pretenden es hacer, ellos salen de la escuela, salen del baby fútbol, salen de todos los lugares donde tienen una retención, ¿verdad? Que ellos, uno piensa en esas cosas que son tan simples, que ellos salen, es un cambio tremendo, salen de la escuela, salen del baby fútbol, quedan en la calle, algunos siguen yendo al liceo, a la UTU, otros no, entonces por problemas económicos, todos los problemas que salen. Entonces ellos dijeron que querían jugar al fútbol, jugar al voleibol, otros jugar a... Entonces el municipio se presentó un concurso y salió, y compramos todos artículos deportivos que se los prestamos. Esto pasó el año pasado. Y todavía los tenemos, porque hay un compromiso de ellos de devolverlo. Gente que va a decir, bueno, a mí me decían que era una locura porque no me lo iban a devolver más. No, señor. Ellos llevan hasta la mesa de ping-pong para jugar un sábado de tarde en un lugar y después te la devuelven. Entonces, eso va creando, es un camino que es muy poquito, pero es... Ahora hicimos otra compra importante que también salió de ellos, porque tenemos que preguntarles a ellos qué es lo que quieren, si los queremos sacar de la calle. Instrumentos musicales. Y compramos de todo, lo que se pudo comprar con una plata extra presupuestal que nos entró por un lado y por el otro, se compraron instrumentos musicales. Le pagamos a 2 profesores, tenemos un profesor de percusión alternativa, que juntamos 33 gurises los 2 veces por semana. Gurises de 12 a 18 años, ¿no? Entonces me parece que ese es el camino para nosotros poder sacar la gurizada a la calle. Porque ellos son el futuro, nosotros ya estamos. Ellos son el futuro, entonces nosotros le tenemos que dar herramientas que nos puede, ¿no? Que esas cosas también les gustan. Nosotros esas experiencias las tenemos como muy buenas para nosotros, para la comunidad, que quizás en otras oportunidades, capaz que el próximo año podemos tener otra cosa, pero no sé. Pero en realidad para mí es formarlos en comunidad y ayudarlos entre todos. Yo es más simple de todo lo que hablan los compañeros y todo, pero así a lo campechana, porque a veces me tiro y digo, bueno, hay que nadar acá, porque si no, no nos salva nadie.